bienvenido de vuelta. Es un gusto tenerte aquí de nuevo. Espero sepas que este siempre va a ser tu espacio. Esta noche tengo 3 historias que te quiero contar. Extrañas, tal vez un poco inquietantes, pero todas con algo que vale la pena escuchar. Así que ponte cómodo y escucha con atención. No fue nada grande ni dramático. No hubo gritos, ni fantasmas, ni apariciones. Solo fue raro. Me pasó una noche, hace ya un par de años, cuando volvía del trabajo. Eran cerca de las 11 y pico. Estaba lloviendo y apenas pasaban autos. Me subí al 165 como siempre, en la parada de San Justo. El chofer me miró raro, eso sí lo recuerdo. No me saludó, solo asintió con la cabeza. El colectivo estaba vacío, completamente. Yo me senté cerca del medio, como siempre. Me puse los auriculares y me puse a ver por la ventana. Y ahí me quedé, hasta que vi algo en el reflejo del vidrio. Una persona, sentada a 2 asientos detrás de mí. Me di la vuelta y no vi nada. Miré de nuevo el reflejo y seguí ahí, una silueta negra. No se movía, pero ahí estaba. Me saqué los auriculares, me paré, volteé. Vacío. Me volví a sentar medio incómodo. Pensé que me lo había imaginado tal vez, pero al bajarme, el chofer me miró por el retrovisor y me dijo: ¿dónde está el otro? No supe cómo responder, entonces solo me bajé. Y desde esa noche, cada vez que me subo a un colectivo vacío, miro el reflejo, solo por si acaso. Mi nombre es Carolina. Soy de Medellín, Colombia. Pero esta historia no tiene que ver con mi país, ni con los clichés que muchos imaginan cuando piensan en mi tierra. Esto pasó cuando viví en Santiago de Chile, en un momento en el que estaba sola, buscándome la vida, aceptando cualquier trabajo. Así fue como terminé trabajando en la recepción nocturna de un pequeño hotel en Providencia. No era nada del otro mundo. Era viejo pero limpio, discreto, con pasillos largos. Y sobre todo, silencioso. Demasiado silencioso. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana. Un horario ingrato tal vez, pero a mí me gustaba. Me dejaban escuchar música suave, leer, hasta tomar café si traía el mío. No había jefes rondando, tampoco ruido, solo yo y un escritorio. Todo me parecía tranquilo, hasta que empecé a notar algo raro con una habitación, la 302. Nadie la mencionaba, nunca aparecía en el sistema, y si preguntabas por ella simplemente te decían que estaba fuera de servicio. Una noche, por curiosidad, se lo pregunté al jefe de mantenimiento. Él se limitó a mirarme fijo y me dijo en voz baja: deja así, niña, mientras nadie la abra todo está bien. Pensé que era una broma, una superstición, pero al pasar los días me di cuenta de que nadie, absolutamente nadie, entraba ahí. No se limpiaba, no se encendían las luces, tampoco se escuchaba nada, aunque a veces, si te detenías frente a la puerta, creías oír un murmullo, como una radio vieja, muy bajito, pero al acercarte todo se callaba. Entonces llegó esa noche. Eran las 2:30 de la madrugada. Yo estaba sola, como siempre, cuando llegó una familia sin reserva. Un hombre, una mujer y 3 niños.
Se notaban agotados, con la ropa arrugada y los ojos vidriosos del sueño. Habían estado viajando todo el día y no encontraban alojamiento. Revisé el sistema y no quedaba ninguna habitación libre, excepto una, la 302. Dudé. El nombre no aparecía en la lista, no tenía una tarjeta asignada, pero algo en mí se quebró cuando vi al más pequeño aferrarse al abrigo de su madre, temblando. ¿Podrías ayudarnos?, me dijo ella, solo por esta noche. Yo asentí. Me puse de pie, fui hasta el panel y tomé una tarjeta genérica de respaldo. Mientras caminábamos por el pasillo conversamos un poco. Me dijeron sus nombres, hablaron del viaje, de lo mucho que los niños querían dormir en una cama que no se moviera. Eran amables, dulces, parecían gente buena. Tomamos el ascensor, subimos en silencio. Al llegar al tercer piso les señalé la habitación. Aquí es, les dije. No debería estar disponible, pero esta noche pueden usarla. Abrí la puerta, la sostuve unos segundos mientras ellos entraban, agradeciendo con una sonrisa. Gracias, señorita, que Dios la bendiga, me dijo el padre, mientras la madre acomodaba a los niños. Dejé la tarjeta dentro del cuarto y regresé a mi puesto como si nada. El resto de la noche fue normal. No hubo llamadas, ninguna queja, ningún ruido. A las 7 en punto entregué el turno como siempre. Volví a mi casa a dormir. Esa noche regresé a las 6:30. Mi compañera del turno anterior me estaba esperando. Me dijo que el jefe se había quedado hasta tarde y quería hablar conmigo. Fui a su oficina y cerró la puerta. Me preguntó, ¿usaste la habitación 302? Le dije que sí, que no había más opciones por ser una emergencia. Guardó silencio. Se sentó frente al computador y me mostró una grabación de la cámara de seguridad, justo frente a la puerta principal. Primero se ve al guardia, sale de su puesto, cruza frente a la entrada y se aleja para patrullar. Pasan unos segundos y entonces la puerta se abre sola. Nadie entra, nadie visible, al menos. La imagen se corta a la recepción y ahí estoy yo, de pie, sonriendo, saludando a alguien. Asiento, hago gestos con la mano, converso, pero frente a mí no hay nadie. En el video se ve cómo tomo una tarjeta y camino hacia el ascensor. Subo al tercer piso, me detengo frente a la puerta de la 302 y me quedo ahí, como si sostuviera la puerta para alguien, pero en toda la grabación nunca aparece nadie más. Le dije al jefe lo que sentí, le conté lo que creí estar haciendo. Él no se burló, no dudó. En lugar de eso me dijo que había revisado los registros, que reconoció el nombre que ingresé. Carolina. Esa familia se había hospedado aquí antes, hace unos meses. Salieron de madrugada rumbo al sur y murieron en un accidente de tránsito antes de llegar a Talca. Se hizo un silencio largo entre nosotros. Yo no sabía qué decir. Mi jefe me preguntó si estaba bien, si quería hablar con algún consejero o tomarme un par de días. Le dije que no era necesario, que iba a estar bien, que solo necesitaba tiempo para entenderlo. Acordamos no hablar del asunto públicamente, ni con los otros empleados ni los huéspedes. Era lo mejor para todos. Desde entonces, la 302 volvió a quedar cerrada. No aparece en el sistema, no tiene cerradura electrónica, no se limpia ni se toca. Pero yo sé lo que viví. Yo sé que no estaba sola. Y a veces pienso que esa familia solo quería volver por una noche más. Una última noche, antes de seguir su camino. Y sin saberlo, yo les abrí la puerta. Mi nombre es Carlos.
Y esta historia no sé si debería contarla. No porque me avergüence, sino porque después de vivir lo que viví, a veces dudo si fue real, o si todo estaba desde el principio en mi cabeza. Tenía 27 años cuando alquilé aquel departamento, zona del sur, con arbuno bonaerense. Era chico, barato, medio venido abajo, pero estaba cerca de mi trabajo. Estaba tan orgulloso. Por fin podía independizarme. Quizá no era la gran cosa, pero era mío. Al principio todo parecía normal. Las paredes finas, el ruido de los colectivos al fondo, el ascensor que temblaba cada vez que subía. Nada que no se pudiera ignorar con unos buenos audífonos. Pero había algo con la pared del dormitorio, un murmullo leve, como un zumbido. Primero pensé que era una cañería vieja o el vecino de al lado dejaba la tele prendida, pero no, era más orgánico. Las primeras noches no le di importancia. Uno se sugestiona fácil cuando duerme solo, pero con el tiempo, ese sonido se fue volviendo más claro, como si algo o alguien estuviera al otro lado. Y una noche lo escuché, por primera vez. Era un susurro apenas audible, como si alguien muy cerca dijera mi nombre. Carlos. Así, suave, como si lo dijeran dentro de una caverna. Me desperté de golpe. Eran las 3:14 de la mañana. Pensé que estaba soñando, que era un eco de mi mente nada más. Pero lo volví a oír. No en mi cabeza, en la pared. Me levanté, me acerqué al muro. Nada. Golpeé con los nudillos. Todo estaba en silencio. Fui hasta el baño. Me lavé la cara y volví a acostarme. Esa noche no dormí. Durante el día no pasaba nada. Silencio total. Pero cada noche, a la misma hora, ese susurro volvía. Carlos. Y lo peor fue cuando empezó a cambiar. Dejó de decir solo mi nombre. Empezó a imitar la voz de mi mamá, una canción de mi infancia, hasta la voz de un compañero del trabajo, con su tonada exacta. Yo no había contado nada a nadie, pero esa cosa lo sabía. Sabía lo que me dolía, lo que me hacía dudar. Durante varios días traté de convencerme de que era mi imaginación, que el cansancio, el estrés o la nostalgia me estaban jugando una mala pasada. Pero no era así. Las voces seguían ahí. Siempre después de la medianoche. Siempre viniendo desde el muro. Una noche mientras intentaba dormir con los auriculares puestos, escuché una melodía. Al principio no la reconocí, pero después me di cuenta. Era una canción de cuna, la misma que mi abuela me cantaba cuando me quedaba a dormir en su casa en La Plata. No había forma de que nadie supiera eso. Nunca lo había contado. Nunca lo había grabado. Y sin embargo, la escuché, con su voz temblorosa, con su mismo acento. Me senté en la cama y me quedé quieto, escuchando. «Dormite, Carlitos», dijo una voz con el tono apagado, amortiguado, como si viniera desde adentro del concreto. Ahí fue cuando supe que no estaba bien, que algo, real o no, estaba consumiendo y no podía ignorarlo más. Tomé una linterna, fui a la cocina y busqué un cuchillo largo y volví al cuarto. Me acerqué a la pared y marqué una línea en la pintura, luego otra y otra más, hasta formar un rectángulo. Golpeé, nada. Apreté el cuchillo con fuerza y comencé a raspar. Pedazos de yeso comenzaron a caer, luego polvo y luego un hueco. Mentí la linterna. Lo que vi me dejó helado. Era solo una cámara vacía, oscura, entre mi departamento y el siguiente. No había cables, ni parlantes, no había nada, solo vacío. Suspiré. Me sentí ridículo.
Pensé que todo había sido producto de mi cabeza, que estaba perdiendo el juicio por estar solo tanto tiempo. Tapé el hueco como pude, volví a lavarme la cara y me serví un té. Me senté en el sillón. Esa noche, después de revisar la pared, ya no escuché nada más. Ni susurros, ni melodías, ni golpes. Dormí mal, pero dormí, con el cuerpo tenso y los ojos entreabiertos, como si esperara que algo volviera a hablarme, pero no pasó nada. Y en cierto modo, eso fue lo peor, porque me quedé esperando. Los días siguientes fueron silenciosos, como si aquel hueco hubiera sido una válvula que liberó la presión. Volvía del trabajo, preparaba algo simple de cenar, me duchaba, me acostaba y nada. Solo el zumbido de la heladera o el paso distante de algún vecino por el pasillo. Pero algo en mí seguía inquieto, como si el silencio pesara más que los ruidos, como si la ausencia fuera demasiado perfecta. Una noche, mientras me lavaba los dientes, creí ver algo por el rabillo del ojo, una sombra, un reflejo en el espejo del baño. Me di vuelta y no había nada, pero mi corazón se aceleró. Otra noche me pareció escuchar pasos, no en el departamento, sino dentro del placar. Abrí, revisé, todo en orden. Una madrugada, cuando desperté sediento, encontré la canilla del baño goteando. No recordaba haberla usado. La cerré bien, pero al regresar a la cama volvió a gotear. 1, 2, 3 veces. No había voces, no había susurros. Solo eran esos pequeños detalles, como si algo quisiera recordarme que estaba ahí. Una tarde salí antes del trabajo y volví cuando todavía había sol. El departamento estaba igual, en silencio, con esa luz amarilla que se cuela entre los postigos, como si no quisiera quedarse. Me preparé un café, me senté en el sofá y por primera vez en semanas me sentí un poco tranquilo. Cuando fui a guardar la taza al fregadero noté algo raro. La hornalla estaba tibia. No la había usado, no desde la noche anterior. No había cocinado, ni siquiera la había tocado esa mañana. Acerqué la mano, la superficie estaba caliente, como si alguien hubiera encendido el fuego hace unos minutos. Fui revisando todo lo demás. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con doble vuelta de llave, nada fuera de lugar. Me quedé en silencio un rato, hasta que, desde el dormitorio, escuché algo. Una tos, pequeña, seca y breve, como la de alguien que se aclara la garganta sin querer hacerse notar. Me quedé inmóvil, con la taza aún en la mano, y esperé. Nada. Fui hasta la puerta del dormitorio y la abrí despacio, casi con culpa, como si estuviera invadiendo el espacio de otro. No había nadie, por supuesto, pero el aire estaba tibio, más tibio que en el resto del departamento, como si alguien acabara de estar ahí, respirando. Me acerqué a la pared, a esa misma. Apoyé la oreja como un idiota, sabiendo que no iba a escuchar nada, pero esperando que algo me dijera que no estaba loco. Silencio. Cuando me alejé, juro que sentí una ráfaga de aire detrás de mí. Me giré de golpe. Nada. El apartamento seguía igual de callado, igual de solo, o al menos eso quería creer. Esa noche intenté dormir con una serie puesta, algo de fondo que me distrajera, pero a eso de las 3:30 la tele se apagó sola. Ni un corte de luz, ni un ruido, solo el clic del botón y la pantalla volviéndose negra. Y en ese momento escuché pasos, claros, lentos, desde el pasillo hasta detenerse justo frente a mi puerta. No tocaron ni dijeron nada, solo se quedó ahí, del otro lado. Yo no respiré, ni me atreví a moverme.
Me tapé hasta el cuello como si tuviera 6 años otra vez, como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estaba ahí. Y después de unos minutos, los pasos se alejaron, pero no hacia la salida, sino hacia el otro lado, la cocina, donde no hay salida. A la mañana siguiente fui al trabajo como si nada, o al menos lo intenté. No había dormido, no había comido, tenía los nervios como alambres eléctricos. Mis compañeros notaron algo, claro. Me preguntaron si estaba enfermo. Les dije que solo era insomnio, pero en el fondo sabía que me estaba quebrando. Esa misma tarde volví a casa con la firme intención de enfrentar lo que fuera. Tenía una linterna, una espátula de obra y hasta una vieja cámara con visión nocturna que había usado para grabar videos en la universidad. Esperé a que oscureciera. Cuando el edificio cayó en silencio, puse la cámara a grabar frente a la pared. Me puse a esperar, sin música y sin luces, solo yo y esa cosa. A las 2:41 exactos, volvió. Primero fueron golpes suaves, como uñas, como un roce, después la voz. Pero esta vez no me llamó por mi nombre. Esta vez fue distinto. Carlos, dijo. Esa era la voz de mi madre. Su tono, su acento, su manera de alargar las palabras. Mi madre había muerto desde hacía 4 años. Me puse de pie como si tuviera fuego en los pies. Apagué la cámara, agarré las llaves, salí de ahí sin cerrar la puerta. Esa noche dormí en casa de un amigo. Le dije que había tenido una fuga de gas. Ni siquiera me creyó, pero me dejó quedarme. Y aunque dormí en otro lugar, en otra cama, los susurros no pararon. Ahora los escuchaba en mi cabeza. O peor, fuera de mi cabeza, pero cerca, como si me siguieran. Estaba desayunando un día en la cafetería del trabajo cuando escuché: "No debiste irte, Carlos". Esa era mi voz, mi propia voz, justo detrás de mí. Me giré, pero no había nadie, solo el microondas y una ventana. Desde entonces ya no duermo bien en ningún lado. Cambiarme de apartamento no sirvió. Hablar con un terapeuta tampoco. Nada sirve. Porque ahora ya no susurran desde la pared. Susurran desde donde estoy. Desde los espejos, los cascos, las canciones viejas que escucho sin querer. No sé si alguna vez estuvieron allá o si siempre estuvieron aquí y ahora solo aprendieron a salir. Lo único que sé es que desde aquel primer día ya no estoy solo y que hay algo o alguien que me conoce mejor de lo que yo quisiera y sigue hablándome. Y a veces, solo a veces, yo le contesto.